trabajo, tenemos que seleccionar la herramienta polígono para así hacer el triángulo de puntos A, B, C. Luego tendremos que crear el punto de motesia O. Luego con las semirectas tenemos que hacer semirecta OC, OB y OA. Luego de esto tendremos que crear un punto entre O y C. Crearemos una línea paralela al segmento CD con el punto de intersección de la línea paralela con el segmento 2 OB, que nos creará otro punto. Tiraremos una línea paralela al segmento AB con el punto E, nos creará otro punto en intersección de la línea paralela con el segmento OA. Esto nos dará paso a obtener el nuevo triángulo DEF. Podemos ocultar las líneas paralelas. Como se puede ver, los triángulos son semejantes. Respecto a la pregunta número 1, ¿qué se puede afirmar sobre los triángulos ABC y DF? Se puede afirmar que los triángulos son semejantes. Con respecto a las razones, las cuales se muestran en pantalla, ¿entre qué números se encuentra la razón OD partido por OC cuando D está entre O y C? Se encuentran entre 0 y 1. ¿Cómo se puede expresar el intervalo donde la razón OD partido C cuando D está en la prolongación de OC del 1 hasta el infinito? ¿En qué rango numérico se encuentran las razones cuando el triángulo SED se ubica entre el punto O y el triángulo ABC? Se encuentran entre el 0 y el 1. ¿Qué valor numérico toman las razones cuando el triángulo ABC y GDF se superponen? El valor numérico que toman es de 1. ¿En qué rango numérico se encuentran las razones cuando el triángulo FED se ubica en la prolongación de OC? Se encuentran en mayor que 1. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ABC y el triángulo FED cuando las razones definidas toman menos que 1? Se puede afirmar que el triángulo FED disminuye su tamaño. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ABC y DFE cuando las razones definidas toman el valor numérico de 1? Se puede afirmar que el triángulo FED y el triángulo ABC son de igual tamaño. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ABC y FED cuando las razones definidas toman mayor que 1? Se puede afirmar que el triángulo FD aumentaría su tamaño más que el triángulo ABC. Conjetura. Si las razones son menores a 1, entonces el triángulo FED tendrá menor tamaño que el triángulo ABC. Si son igual a 1, entonces los triángulos serán iguales. Y si son mayores a 1, entonces el triángulo FED será mayor al triángulo ABC. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ODF y OCA? ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ODE y OCB? ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo OEF y OBA? En relación a estas preguntas, las respuestas son iguales, ya que todos son semejantes ya que comparten el mismo punto homotésico, así como la medida de sus ángulos. Para la segunda parte del trabajo tendremos que crear un triángulo de puntos cualquiera, luego crear el punto de homotesia O, luego seleccionar rectas y así unir las rectas del punto O con las del triángulo. Luego de esto tenemos que seleccionar la opción homotesia en las herramientas y hacerla pinchar en el triángulo y luego en el punto de homotesia e ingresar los valores 2, 1,5, 0,5, luego menos 0,5, menos 1, menos 1,5 y menos 2. ¿Qué se puede señalar acerca de la semejanza de triángulos? Se puede señalar
que todos los triángulos creados fueron semejantes, ya que comparten el mismo punto homotético. Vamos a ubicar el punto O sobre E. ¿Qué se puede señalar acerca de la semejanza de triángulos? La semejanza de los triángulos se mantiene. Asimismo, los triángulos quedan ubicados sobre los triángulos de mayor homotesia.